Mi biblioteca realmente está en fila. está en fila. Claro. Bueno, vamos a tener que complementar con algunas fotos. Mirá, son libros muy viejos. Hay algunos libros de la prehistoria prácticamente. Mirá el escudito de Independiente. Sí, el escudito de Independiente. Eso me lo regaló mi hijo. ¿Sí? Bueno, ahí la prehistoria, y de ahí salió alguno para el seminario que están haciendo ahora. No, vos sabés que no sé, porque... El escudito. Porque mirá, ¿ves? Y libros, por ejemplo, Una teoría científica de la cultura, los libros de Tristes Trópicos de Levi-Strauss. Atlas Montagu, este es un buen, esa es la época nuestra del 60, era muy bueno para antropología biológica. A verlo, ¿cómo es la tapa? Este es un libro, Montagu fue un autor norteamericano que, digamos, en cierta forma fue uno de los que creó lo que se podría llamar la nueva antropología en antropología biológica, ¿no? En biológica lo dan o no, o lo daban en una época. Montagu sí, pero así como una especie de cuestión histórica, pero de todas maneras él y Wadsworth, más que nada Wadsworth, fue uno de los que de alguna manera rompe con esa idea vieja de lo que fue la antropología física, digamos, claro, que comienza a trabajarse en antropología biológica, ¿no? Antropología biológica. Y es un libro de él que se llama exactamente creo que es la nueva antropología, una cosa así. Eso fue en la década de los 60 más o menos. Bueno, Muy bien. es Independiente, Sí, estamos sufriendo este semestre muchísimo. pero fanático. Yo no sé si yo soy hincha de Independiente. Algunos pueden decirme que soy fanático, pero no tanto. Pero de todas maneras sí, voy todos los domingos a la cancha de Independiente, de locales, no voy de visitante. Tengo un abono y ahí me encuentro con viejos amigos y sufrimos muchísimo este año, muchísimo. Bueno, yo nací en Avellaneda. En Avellaneda, en realidad en Avellaneda, en mi barrio, en realidad Avellaneda la mayor parte de la gente es de Independiente. Racing es más bien, tiene más hincha en Capital que en Avellaneda. Pero además no es por el barrio nada más, el fútbol es una herencia línea paterna. Es interesante estudiarlo en antropología. Es decir, toda mi familia es de Independiente, de la línea paterna, toda mi familia es de Independiente. Mis primos, los carneses son todos de Independiente. Es una... nosotros siempre decimos, si un padre no logra que su hijo es de su equipo, es un fracaso como padre. A nivel futbolero, Me hicieron socio de Independiente. Yo iba a la pileta de Independiente en verano y en invierno, porque Independiente era el único club que tenía una pileta cubierta. Estudié en la biblioteca. Independiente tenía una biblioteca muy buena, muy buena. Esa biblioteca tenía en ese momento entre 15.000 y 20.000 volúmenes. Y cuando nosotros estudiábamos en La Plata, en realidad las materias de biológica las tuvimos que cursar en la Facultad de Medicina. Y todos los libros de medicina, Husay, de Roberti, los libros de embriología y demás, estaban en la biblioteca de Independiente. Yo estudiaba en la biblioteca de Independiente, así que te imaginas, tengo una historia ahí desde chico y incluso en la época universitaria. Mi padre de Calabria, de Catanzaro. Mi madre de un lugar que se llamaba Tricarico, provincia de Potenza, circundado de Matera, decía mi abuelo, que era italiano, que estaba ahí, que está ubicado, ese lugar es un pueblito en la cima de una montaña que
que está aproximadamente a 200 kilómetros al sur de Nápoles, también en el sur. Mi padre fue boxeador. ¿Por qué? Porque eran 5 hermanos que quedaron huérfanos. Entonces tuvieron que pelearla. Mi otro tío mío también era boxeador. Tío mío Ernesto también fue boxeador. Mi papá se llamaba Raúl también. Y bueno, la gente muy humilde, digamos, y con esas condiciones, buscaron alguna salida. Entonces, tanto mi tío Ernesto como mi papá Raúl se hicieron boxeadores. Y pelearon, mi padre sobre todo, tenía mucha más hinchada que mi tío, porque mi tío era más estilista en el boxeo, era más, el padre era tipo ir para adelante, entonces cuando peleaban en el Luna Park, por ejemplo, la gente de Herli iba en camiones a verlo, ¿no? Peleó con el campeonato argentino. No peleó por el campeonato argentino, peleó con el campeón argentino que se llamaba Nandini. Pero tenía una hinchada increíble, y siempre mi papá me decía, no, pero tu tío Ernesto, dice, es demasiado, está el mejor boxeador mi tío Ernesto que él, pero demasiado, no le gustaba, que era muy estilista, y después fue obrero de la construcción, fue obrero en una fábrica que se llamaba Gracima, que era donde pulían granitos. Era pulidor de granito. Y él trabajó mucho también, estuvo como un año y medio en La Plata, que lo mandó, varios obreros de ellos fueron a La Plata para, digamos, trabajar en la catedral, hacer toda la cuestión de lo que es el granito de la catedral y toda supongo que ahora lo han modificado un poco, pero en aquella época lo hicieron ellos, todo el pulido de todo el granito. Y bueno, y mi madre era una ama de casa, no trabajaba. Sí. Pues esa es la historia también de Avellaneda, se conocieron ahí. Se conocieron en Avellaneda. Si yo les cuento la infancia también. Mi infancia fue yo tengo muy gratos recuerdos de mi infancia. Porque, primero, nos gustaba mucho el fútbol. Teníamos un equipo de fútbol que era cuando teníamos la escuela primaria, estaba a 1,5 cuadras. Era la escuela número 17 Hipólito Yrigoyen, íbamos todos los chicos ahí. Ahí armábamos el equipo de fútbol que competía en el campeonato Evita. Nosotros jugábamos el campeonato Evita, teníamos 12 años más o menos. Y nosotros vivíamos, la mayor parte de estos chicos, nunca ganamos el campeonato, porque había uno, nunca me voy a olvidar, no me lo olvido. Yo lo iba a buscar a la casa y la madre no lo dejaba ir, se llamaba Ferrante. Yo le digo, Ferrante, siempre jugábamos con 10 y 9 jugadores. No salimos campeones en el campeonato y no ganamos nunca. Bueno, la infancia en esa época fue muy... Yo tengo un grato recuerdo de la infancia, sí. Íbamos a estudiábamos mucho. Es interesante, yo tenía un amigo que se llamaba Roberto, que a los 13, 14 años empezó a leer Haber, Los 7 locos de Haber. A él se le gustaba los 7 locos. Entonces eran como que había 1 o 2 chicos con los cuales uno podía compartir algunas inquietudes, era muy interesante. La mayoría no llegó a la universidad, eso es verdad. La mayoría no llegó a la universidad. Nosotros íbamos a la escuela a la mañana. A la tarde desaparecíamos. Nos íbamos por los puentes. Hay un puente que se llama Puente Pajarito, le decíamos Pajarito. Hoy existe ese puente, cruza la avenida Pavón, cerca de Rivadavia. Le decíamos Pajarito porque tenía una publicidad que decía Pinturas Pajarito. Y ahí, claro, íbamos al Terraplén, al lado de la vía, bueno, toda una serie de juegos. ¿Y qué íbamos? Íbamos armados con nuestra gomera. La gomera era, nosotros teníamos nuestro pantalón, la gomera colgando
para cazar pajaritos, lo que sea. Teníamos una puntería con la Gómez Infernal. Pero además era utilizada también contra otra bandita que nosotros éramos la banda de Cabildo y Arauz. Arauz era un pasaje. Y los otros eran de Brasil, la banda de Brasil. Ellos tenían una desventaja. Tenían que venir a Cabildo, a la panadería, a comprar, digamos, el pan. Y ahí nosotros lo agarrábamos a los tipos, ¿no? Fue una pelea, chicos. Yo tengo un muy buen recuerdo de mi infancia, ¿no? Íbamos, no era mi familia llamativamente italianos. Yo no sé por qué, pero por ejemplo, mis padres no se casaron por iglesia, mis tíos no se casaron por iglesia, y yo no notaba que mi abuelo haya sido un militante anarquista, no noté. Sí, no fue un militante, pero sí recuerdo que en la revolución, llamada Revolución Libertadora del 55, ahí se sintió mucho en esa zona la represión. Tan es así que yo tenía ya 14 años, 13, 14 años, y le decíamos a mi abuelo, pero abuelo, sacá esas fotos de ahí que van a... porque estaban, digamos, de alguna manera, en algunos casos nosotros teníamos cerca de ahí un ministro que se llamaba Freire, que trabajó en el Ministerio de Trabajo de Perón, que le destrozaron la casa. Entonces decíamos, ¿por qué no sacás esas fotos? Porque él tenía en la cabecera de su cama la foto de Perón y Evita. Entonces yo eso no lo saco, no lo sacaba. Y uno siempre tenía ese temor de que podría suceder algo, ¿no? En mi casa. Pero no era un militante, llamativamente siempre, aún hoy nuestra familia se pregunta por qué razón, no eran creyentes. Sin embargo, nosotros sí tomamos la comunión, íbamos a una iglesia San Pedro Armengol, que está en Pavón, pasando Brasil, si vos conocés, hacia Herli, eso es Herli también. Y en esa iglesia, claro, yo iba a jugar al fútbol. El cura, un cura muy piola, me decía, vos venís a jugar. Nunca me presionó para ir a misa, no, nada. El tipo... Y hoy me entero de que a ese cura de San Pedro Armengol en la actualidad, no a ese, ¿no? Es otro, pero que sigue una misma línea aparentemente, porque lo han cuestionado por fijar, digamos, clara, digamos, política en defensa de los derechos humanos. Entonces, por eso digo, no me puedo quejar de mi infancia. La verdad, la pasamos muy bien, la pasamos muy bien. La primera parte de la adolescencia, 13, 14, 15 años, ahí cuando fue lo de la... Ahí empezamos a tener empezamos a sentir lo que podría ser una represión, no en mi casa, no era militante, pero nos impactaba a los chicos el hecho de lo que estaba pasando. Por ejemplo, cuando Lonardi asume, la gente en la calle Cabildo pasaba un trolebús que iba de Lanús a Plaza Italia, al zoológico, y la gente volcó un trolebús en el medio de la calle Cabildo para que no vayan a... Es decir, una serie de... Eso, yo creo que ese momento, lo que ha sido esa... no está muy... Lo que ha sido la Revolución Libertadora, entre comillas, en la Argentina no ha sido muy analizada con respecto a su represión, lo que ha significado, digamos, las muertes en Plaza de Mayo, los asesinatos en Plaza de Mayo con la aviación. Es decir, creo que eso no ha sido muy analizado. Fui a una escuela secundaria de Barracas, en el Joaquín B. González, fui perito mercantil, porque en una familia, vos ahí estudiabas, o colegio industrial, para tener una salida laboral, o perito mercantil para tener una salida laboral también. Nadie se le ocurría, por lo menos de los que yo conozco, recuerdo de mis amigos, estudiar bachillerato. No, o era
el colegio industrial o una salida, un colegio comercial. Y yo estudié en el Joaquín B. González, que estaba en Australia, en Monte de Ocas, en Barracas. Bueno, los primeros años en la escuela secundaria me sentía como... No era la primaria, yo en la primaria me sentía como no muy adaptado. Incluso era bastante controvertido, había profesores que no me gustaban y le hacía, varias veces tuvo que ir mi madre a ver, porque la llamaban desde los celadores y no fue una cosa muy agradable, soy sincero. Los últimos años sí. Los últimos años sí, porque en los últimos años de la escuela secundaria yo tuve dos profesores que marcaron, es decir, esto es muy importante también en la vida, dos profesores, una materia que se llamaba merciología. Merciología era como una química orgánica. Él le daba mucho énfasis a toda la cuestión de petróleo, la producción de petróleo. Y otro que era un hombre que me hizo gustar la matemática. Yo, álgebra era algo que álgebra, una cosa tan árida. El tipo tenía tanta habilidad, era un profesor tan bueno, que me entusiasmó. Yo incluso dije, esta es voy a estudiar matemáticas, se me ocurrió. O esos dos profesores, más uno que nos daba botánica también, todo, muy vinculado más que nada a todo lo que es más lo que hoy se puede llamar ciencia dura, entre comillas. Y bueno, tan es así que, bueno, desestimé la matemática, pero yo fui a estudiar en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, a estudiar geología, porque me había entusiasmado tanto este profesor con toda la cuestión de el petróleo y la geología y la formación de los mares y la actividad volcánica. Era un apasionado que transmitía mucho todas estas cuestiones. Entonces yo fui a estudiar geología, no antropología, de ciencias naturales. No fueron los profesores de antropología los que me entusiasmaron por la antropología, porque teníamos un profesor. La verdad, yo soy muy crítico de esa carrera en ese momento en La Plata. En realidad lo que me entusiasmó más fue la lectura, las lecturas que hacía de determinados libros de antropología. No es que me haya entusiasmado, pero porque nosotros ahí teníamos un ciclo común. Vos ingresabas a la facultad y tenías 5 materias. 1960. Tenías 5 materias. En esas materias vos cursabas botánica, zoología, geología, antropología y química. Entonces, cuando empecé a estudiar y rendir antropología me entusiasmó mucho. Me entusiasmó la lectura de algunos libros. Uno de ellos fue, porque en realidad nosotros no eran libros que nos proporcionaban algunos de estos profesores, porque estaban muy imbuidos de la escuela histórico-cultural. Nosotros nunca tuvimos una bibliografía tampoco en ese momento la conocíamos. Pero sí estábamos leyendo algo, yo les decía, de los libros que traducían Eudeva. Eudeva traducía muchos libros de científicos europeos y norteamericanos. Bibliografía que en general no eran proporcionadas por los profesores. Uno de ellos, por ejemplo, eran estudios sobre evolución humana de Arambur se llamaba el autor. Otro era Le Gros-Clerc, que también hablaba sobre cuestiones vinculadas con la evolución humana. Otro autor que también incidió, pese a que no lo daban, de alguna manera a nivel social, tampoco la carrera de antropología social, la orientación social tenía mucha preponderancia allí, ¿no? Fue
que después lo retomamos, en ese momento no lo habíamos analizado mucho, pero que teníamos alguna referencia, que era el Lévi-Strauss. Pero no fue más que nada ellos. Yo creo que fueron todas estas traducciones que hacía Eudeva, de todo. Por eso me interesaba la antropología biológica. Lo que pasa es que después me enfrenté con una situación muy particular, es decir, no había una masa crítica de profesores de antropología biológica. Las materias de antropología biológica eran de un marco teórico tipológico, hiperdifusionista y además prácticamente vinculada todo a la parte de ósea, antropométrica, antroposcópica. No había una... más aún, yo le diría que hacia el tercer o cuarto año hasta pensaba abandonar, porque en realidad me parecía que no había muchas posibilidades de tener un desarrollo muy... uno de los profesores que realmente influyó en nosotros, que no viene de la antropología biológica, pero que de alguna manera provocó un cambio sustancial, no para modificar, digamos, lo que ha sido la carrera, pero sí un poco que era una actitud esperanzadora, fue Res González. Cuando Res González llega a la facultad, ya viene con una idea muy particular, muy diferenciada de la escuela histórico-cultural, de las concepciones tipológicas, de las concepciones sobre las razas humanas, es decir, entonces eso yo creo que Res jugó un rol muy destacado en ese sentido, en varios estudiantes de aquel momento, digamos, como Pucciarelli, del área de antropología social, Alejandro Isla, que estudiaba con nosotros, son los que recuerdo algunos de ellos. Tuvo una influencia muy marcada. Res, en realidad, fue para nosotros lógicamente no lo conocíamos en ese momento, fue un profesor que despertó muchas inquietudes y, digamos, confrontó muy fuertemente con estas concepciones, ¿no? Que en última instancia eran concepciones que, si uno profundizaba, eran las concepciones más bien racistas, ¿no? En realidad, en el fondo de la cuestión. Yo no desarrollé mi actividad de antropología biológica en la Facultad de Ciencias Naturales. Justamente, hablando de Rex, yo fui a hablar con Rex y le digo: Rex, quiero seguir antropología biológica, ¿qué hago? ¿Con quién? Dice: mire, porque Rex tenía una visión, digamos, muy amplia, ¿no? Él conocía todas las orientaciones y conoció a una persona que decía: mira, dice, mire, siempre te trataba de usted, Rex, mire, dice, hay un profesor que está en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de La Plata, que después se llamó, lo que se llama Facultad de Ciencias Exactas. Hay un profesor que quiere empezar a trabajar con grupos sanguíneos. No es antropólogo, es bioquímico. Después me enteré que en realidad era químico. ¿Por qué no lo va a ver? Dice, porque, dice, si a usted le interesa, dice, son líneas modernas, son líneas, en aquel momento los grupos sanguíneos eran, digamos, herramientas interesantes para estudiar antropología, para los estudios de antropología biológica. Bueno, fui a verlo, vive, aún está exiliado en Brasil, se llama Palahniuk. La tesis mía fue grupos sanguíneos en tejidos momificados, porque trabajábamos con momias, porque la pregunta que nos hacíamos era lo siguiente: ¿por qué razón las poblaciones indígenas americanas son todos de grupo sanguíneo cero? Es decir, si uno analiza una población americana, sea cual fuere, salvo los Blackfoot de la costa noroccidental, son de grupo sanguíneo cero y todo es RH positivo, no hay RH negativos. Entonces la pregunta que nos formulábamos era: ¿cuál es la causa? ¿Puede haber sido un problema de que los grupos sanguíneos puedan jugar un rol destacado en la
en la resistencia o no a determinadas enfermedades, digamos, que hayan provocado que las personas de grupos sanguíneos A y B, por ejemplo, no estén presentes en las poblaciones. Entonces la pregunta era, ¿y si descubrimos A y B en momias precolombinas, antes de la presencia europea? Porque cuando se hicieron los estudios, cuando se hacían los estudios en poblaciones actuales, siempre se decía, bueno, si aparece A y B es producto de mezcla con europeos. Entonces, una forma de poder saber si en realidad A y B estaba presente en poblaciones americanas antes de la conquista europea era trabajar con momias precolombinas. Y yo la tesis la hice con momias de San Juan de los Morrillos, que tenían 4000 años de antigüedad. Y ahí detecté A, no B, A, en los estudios. Son técnicas, porque, les comento, las momias no se llaman grupos sanguíneos porque se los detectó en la superficie de los hematíes, el antígeno grupal sanguíneo, pero ese antígeno está distribuido universalmente en el organismo. Si vos tomás un pedazo de piel o de músculo con una técnica especial que se llama técnica de elusión, aglutinación mixta o inhibición de la aglutinación, son estudios serológicos, vos podés determinar a partir de esas muestras, podés determinar el grupo sanguíneo. Y hicimos eso. Esa fue mi tesis, la tesis de doctorado. Bien. Esa es la tesis de doctorado. ¿Y usted termina en qué año? ¿La de doctorado? De grado. No, de grado en el 66. En el 66. ¿Y ahí pide una beca? ¿Cómo se gestiona? No, ahí estaba buscando. Porque yendo más atrás incluso, cuando usted empezó a cursar la carrera en La Plata, ¿qué? ¿Seguía viviendo en Herli? ¿Viajaba? ¿Estudiaba? ¿Trabajaba? No, yo 2 años viví en una pensión en La Plata. Viví en una pensión en La Plata con 5 entrerrianos, con lo cual tomábamos mate todo el día, pero 5 entrerrianos, 2 años viví ahí. Y en La Plata, la ciudad de La Plata era una época muy, muy importante porque vos tenías 2 ventajas. Primero, las pensiones no eran tan caras. Y después tenías el comedor universitario. El comedor universitario gratis, pero no era una comida, era una comida de primer nivel, era gratis. Entonces vos comías al mediodía y a la noche. Entonces eso te facilitaba tanto que, por ejemplo, había peñas. Fue una época muy linda porque no solo venían del interior del país, sino venían del exterior. Muchos venezolanos, muchos bolivianos. Entonces ahí había la peña de Bolivia, de tal lugar, la peña peruana, la peña de Chivilcoy, la peña eran todos los sábados y domingos, y el comedor que era el lugar de... no solamente de la comida, sino de las reuniones políticas. Por eso lo primero que hizo la dictadura fue liquidarlo. Liquidó el comedor universitario. En principio empezamos a militar en el reformismo. La agrupación se llamaba Agrupación Reformista Florentino Meguino. Nunca ganamos el centro de estudiantes, siempre nos ganaban los radicales. Nunca lo ganamos. Esa agrupación estaba formada por militantes del PC, por militantes de izquierda, ¿cómo se llamaba? El MLN, Movimiento de Liberación Nacional, creo, y por sectores independientes, no militantes en partidos políticos. Sí, ahí tuvimos mucha militancia en el museo y estudiábamos mucho. Es decir, la verdad, había, porque la cuestión era esta, había mucha conciencia en el sentido de que el dirigente estudiantil tenía que ser el mejor estudiante. Entonces, si nosotros teníamos un 7 de nota, no funcionaba. Es decir, teníamos que ser, digamos, de alguna manera, referentes. En el movimiento estudiantil
de aquella época no había muchos estudiantes crónicos, como se les llama. Es decir, en general, sí, es interesante, ¿no? Ese cambio que se dio en algunos aspectos, ¿no? Totalmente. No es general lo que pasa ahora en ese sentido, pero hubo un cambio muy interesante, muy importante, porque además los centros de estudiantes eran centros de discusión política, no tanto gremial, ¿no? Es decir, el centro era un lugar de discusión política y de discusión de planes de estudios, de discusión de... Nosotros con 2 antropólogos sociales y 2 antropólogos biólogos éramos estudiantes, hicimos un plan de estudio en la carrera y lo modificamos. 4. En oposición de algunos profesores y el apoyo de Res González, por ejemplo. Y modificamos el plan de estudio, pero lo modificamos desde el movimiento estudiantil, básicamente desde el movimiento estudiantil. Por eso les digo que había una interrelación muy grande entre lo que era la militancia y la actividad como estudiante, digamos. En esa modificación del plan de estudio se incorporaron las orientaciones y se le dio mucha importancia al desarrollo de la antropología social. Había un criterio de la unidad de la antropología. Entonces eso fue lo que de alguna manera tenía más consenso, ¿no? Es decir, porque después se discutió mucho cuál era el eje estructurante de toda ciencia, ¿no? En el caso de la antropología ya se discutía en ese momento que había un eje estructurante, no el único, pero hay un eje estructurante en toda ciencia, un eje estructurante que es, en antropología para nosotros es la diversidad. Entonces, si vos analizás que en antropología biológica estás analizando la diversidad biológica, en antropología social también estás analizando, o lo que se llamaba en ese momento antropología cultural social, también la diversidad cultural. Es un eje estructurante, no es el único, pero es uno de los ejes estructurantes más importantes. Y eso es lo que a nosotros siempre nos pareció. Yo había hecho un manuscrito sobre esto, que lo largó el Centro de Estudiantes también, sobre esta unificación, lo que significa como eje estructurante la diversidad. Entonces sí hubo esas discusiones, pero en realidad había más consenso en el sentido de mantener la antropología, digamos, en una sola unidad. Después de una militancia de izquierda, digamos, en el año 66 rompemos con la izquierda. Nosotros militábamos con Héctor Pucharelli también en el PC. ¿Y con su mujer también? Sí, ella también militaba en el PC. Ahí hay una ruptura muy grande, es decir, toda la juventud comunista de La Plata se va del PC. Y ahí se forma un grupo que se llama Movimiento de Recuperación Revolucionaria, que se dividió en 2. Uno pasó a ser lo que es hoy el PCR, y otro que dijo, no, a nosotros nos interesa la cuestión nacional. Era una discusión, te lo estoy resumiendo mucho, mucha discusión. Y nosotros empezamos a militar en el peronismo, en la juventud peronista. Entonces, eso fue... El inicio en la juventud peronista fue en los 67, 68 más o menos. Toda esa militancia nos llevó a plantear en algún momento toda la discusión lo que significa la universidad, lo que significa la ciencia, etcétera, etcétera. Una interesante discusión a nivel universitario, además de las militancias en los barrios, etcétera. Entonces se empezó a elaborar un proyecto en el cual yo no participé mucho en eso, porque estaba militando no tanto en la universidad, pero sí lo hizo una persona brillante que se llamaba Carlos Miguel, que fue uno de los que más trabajó en la elaboración del proyecto de la nueva universidad. Carlos Miguel fue asesinado por la AAA cuando era secretario de planificación de la época de Cámpora.
Después voy a llegar a eso. Ese proyecto, ya les digo, tuvo como influencia de autores como Barsaski, Daisy Ribeiro, Paulo Freire. Él fue el que más trabajó en eso, fue uno de los que más trabajaron, junto con el gremio ATUL, que era el gremio de la Asociación Trabajadores de la Universidad de La Plata. Estaba dirigido por gente muy militantes de diferentes orígenes, pero dirigidos, el secretario general, que se llamaba Ramírez, le decían Semilla Ramírez, también trabajaron Achen, mucha gente de ese proyecto. Ese proyecto de nueva universidad era, es decir, el contexto intelectual y político de la época era que, por ejemplo, la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Entonces nos metimos con todo a eso, mucha militancia, mucho estudio. Nosotros trabajábamos, soy sincero, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, estudiando en el laboratorio, trabajando en la militancia. Era una cosa muy enloquecedora, muy, yo diría, muy exageradamente enloquecedora. Lo que significaba era que ese proyecto, cuando asume Cámpora, ese proyecto ya estaba elaborado. No era que se tomó la universidad para adoptar una actitud contestataria nada más, sino que había una cuestión propositiva, es decir, había un proyecto de nueva universidad. Ese proyecto de nueva universidad era un proyecto que modificaba las estructuras de la universidad. Es decir, no era un proyecto para luchar sobre cuál es el número de representantes estudiantiles en un consejo directivo o una cuestión de tipo más bien formal. No, era un cambio de estructura. Ese proyecto, ¿qué significaba? Significaba que nosotros pensábamos que el alumno, el estudiante, debería iniciar su ingreso a la carrera, a cualquier carrera, por un curso que se llama Curso de Realidad Nacional. En ese curso de Realidad Nacional, los estudiantes cursaban recursos naturales, arte y comunicación, salud, comunicación y audiovisuales, no recuerdo exactamente los títulos. Lo importante era que para nosotros en ese curso tenían que estar los mejores profesores. No sino los mejores profesores tenían que prepararlo. Y los mejores profesores para hablar, por ejemplo, en el área que a nosotros más nos interesaba en ese momento, que era recursos naturales, tenían que hablar profesores que tenían posiciones muy claras respecto a lo que es un recurso natural, pero además muy claras respecto a la injerencia del imperialismo en ese momento sobre nuestros recursos naturales. Entonces, por ejemplo, el profesor que hablaba sobre los recursos naturales petroleros o los recursos naturales marinos eran profesores de la facultad, formados, investigadores, pero que además tenían esa posición. Entonces ellos fijaban ese programa. Los que daban sobre, por ejemplo, los recursos marítimos, eran gente que venían del Instituto de Biología Marina de Mar del Plata, eran gente muy formadas en esas cosas. Entonces, nosotros lo que queríamos era evitar que se convierta en una asamblea universitaria, sino que realmente el alumno llegue a debatir cuestiones profundas sobre lo que significa preservar nuestros recursos naturales y a su vez qué hacer con la influencia que tenían en ellos el imperio, ¿no? En cine, por ejemplo, uno de los profesores con el cual habíamos trabajado era Getino, y Tapir estuvo ahora lamentablemente en otra cosa, que es Pino Solanas. Entonces eran los que
dirigían cine, y un familiar nuestro que era el director del departamento de cine de Bellas Artes, que figuraba en Bellas Artes, era otro de los que trabajaban, que eran los que formaban el cine Liberación, ¿no? Todo lo que era cine Liberación de la Plata. Todo era eso, el alumno cursaba eso. Ahora, una vez que terminaba ese curso, no ingresaba a las facultades, ingresaba a los departamentos de salud, los departamentos de arte, el departamento de recursos naturales, etcétera, varios departamentos. Aquel estudiante que quería seguir medicina ingresaba al departamento de salud. Le estoy dando nombres que quizás tienen algunas modificaciones, pero por ejemplo, en ese departamento iba el estudiante de medicina, el estudiante de biología, el estudiante de farmacia y bioquímica, el estudiante de veterinaria, etcétera. Ahora, ¿cuál es la idea? Que el estudiante de medicina, por ejemplo, no ingrese a una facultad, porque el primer ingreso de un estudiante de medicina a la facultad es trabajar con un cadáver. Entonces nosotros decíamos que tenía que trabajar con un ser vivo, no con un cadáver. Entonces, ¿qué cursaba el alumno de medicina? Además de sus materias vinculadas, cursaba demografía, historia de la ciencia, etcétera, etcétera. Es decir, un cambio. Recién cuando terminaban el curso del departamento, recién ingresaban a las facultades. Es decir, que era un cambio de estructura realmente. Por supuesto que lo único que pudimos hacer fue el curso de Realidad Nacional, porque después, el 8 de octubre, justamente, la AAA asesina a Miguel, que fue uno de los que hizo el proyecto, a Chen, que era el secretario administrativo que también había trabajado en el proyecto, y más tarde, a Ramírez, que era el secretario general del gremio ATUL. A Ramírez lo mata la dictadura. Pero el 8 de octubre de 1974 se terminó la experiencia. No hubo posibilidad, digamos, de ver cuáles eran los frutos, si eso funcionaba, si estaba bien o estaba mal, pero el 8 de octubre, digamos, concluyó la experiencia esta de nueva universidad. Y eso fue muy dramático porque La Plata fue uno de los lugares donde la represión, creo que La Plata y Bahía Blanca fueron donde la represión fue muy virulenta, ¿no? Lo que se hizo fue, en el momento que se asume Cámpora, lo que se hace fue intervenir las universidades, la intervenimos nosotros. Nosotros en ese momento estábamos trabajando en la agrupación docente universitaria, la agrupación docente peronista universitaria de la Universidad Nacional de La Plata, la JUP y el gremio ATUL. Nosotros, esas tres entidades toman la Universidad de La Plata e imponen los decanos y secretarios académicos para llevar adelante el proyecto. El rector fue Agoglia, que era un filósofo, también de origen peronista, y en ese momento los decanos eran profesores, algunos que venían del peronismo, otros no, y toda la juventud, nosotros éramos secretarios académicos. Yo era secretario académico de Ciencias Naturales, otros amigos míos eran secretarios académicos de todas las facultades, de otras facultades. Cuando hay una ruptura ahí, hay una renuncia de Agoglia, asume Campercioli. Cuando asume Campercioli era un hombre que venía de fuera de la universidad. Nosotros al principio teníamos bastante resquemores con Campercioli, resultó una persona muy excelente. Nombró a toda la juventud decanos. Nosotros fuimos decanos de las facultades, de los secretarios académicos fuimos decanos de esas facultades. Es decir, cuando el 8 de octubre asesinan a Miguel y a Chen, Miguel es el apellido, ¿no? A Miguel y a Chen, nosotros éramos decanos. Y el secretario académico de la universidad era también compañero nuestro. El secretario académico pudo zafar y se siguió en Barcelona, ahora está en Barcelona. El decano de Económica se siguió en Barcelona.
¿Pero usted era decano de naturales? De naturales. Nosotros estuvimos en la universidad desde el año de junio del 73 a octubre del 74. Un año y un poquito. Un año y un poquito más. Y lo único que pudimos lograr fue, porque bueno, no pudimos comprobar si esa propuesta, digamos, sí, solo el tiempo lo iba a decir. Solo el tiempo iba a decir si esa propuesta era una propuesta adecuada. Cuando interviene la Universidad de La Plata, la única universidad de la época de Cámpora que todavía quedaba vigente, que no la habían tocado, era la Universidad de Luján. El rector de la Universidad de Luján era Mignone. ¿Lo recuerdan? ¿Saben quién es Mignone? Sí. Mignone, a través de un profesor, me nombra a mí profesor adjunto de biología en Luján. Y cuando en el 76, el 24 de marzo, se instaura la dictadura, me echan y me aplican una ley que era una ley muy complicada a 3 profesores, a mí, a un fisiólogo y a uno del área de sociales que no recuerdo el nombre. Nos aplican la ley de seguridad nacional, con lo cual era como que te condenaban. Entonces, claro, más vale, dijimos, bueno, yo estaba en La Plata, teníamos temor en salir, yo no tenía pasaporte. A muchos sabíamos ya que lo enganchaban en el momento que iban a buscar su pasaporte. Guillermo, que era secretario académico, dice, yo me animo, fue la mujer, pasó. Yo no me animé porque además no me quería ir, en realidad no me quería ir. Entonces me exilié en Buenos Aires. Horrible, me tendría que haber ido, pero me exilié en Buenos Aires. Lo interesante, ¿cómo llegó a la facultad? Ahí está de nuevo Rey González. Pues fíjate lo que fue Rey González, ¿no? Yo llego acá, lo que me dediqué a vender casas prefabricadas, no teníamos, ella se había quedado sin trabajo también, porque ella trabajaba en una escuela en Berisso, una escuela de arte en Berisso, con el tío de ella, había sido el director de cine de Bellas Artes, y habían hecho una escuela para adultos muy linda, donde trabajaban distintos tipos de arte, ¿no? Música, teatro, iba gente grande de Berisso es un lugar muy interesante, y bueno, a ella la echan también. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? En mi caso yo me dediqué a vender casas prefabricadas hasta que, porque yo, mira, como perito mercantil, yo estudié como perito mercantil, me pagaba también parte de los estudios, así llevándole la contabilidad a una persona que yo conocí, conocida de mi familia, que vendía casas prefabricadas. Yo le llevaba la contabilidad. Cuando yo me quedo sin trabajo, le digo, escúchame, bueno, sí, dice, entonces yo trabajé ahí. Volvió a las 12 columnas. Por eso digo, me hago la importancia de haber sido perito mercantil. Entonces, bueno, pues esto todo es muy dramático, yo quería hacerlo algo más alegre. Pero, así es la vida, tiene momentos alegres y momentos de entonces, lo interesante fue esto. Un alumno mío de Luján, tipo muy inteligente, un chico bárbaro, muy inteligente, él, cuando se entera de esto, me viene a ver y me dice, profesor, dice, usted que está trabajando en genética, mi papá es jefe del laboratorio del hospital italiano que quiere introducir la temática de genética en el hospital italiano. ¿Por qué no lo va a ver? Yo le voy a hablar, yo fui a verlo, el pibe es Gresoli,
era el jefe del laboratorio del Hospital Italiano, me recibe y me dice, mire, sí, a mí me interesa, dice, pero ¿es citogenética? Digo, no, ¿es citogenética? No, nada, citogenética no, genética de población, pero claro, en un hospital necesitaban tener un laboratorio de citogenética para hacer análisis citogenética a nivel de los pedidos que podían venir de pediatría, de distintas áreas de la medicina. Entonces Palagni, que todavía no se había ido, me dice, ¿por qué no vas y aprendes las técnicas en lo que se llamaba la Fundación de Genética? El director científico era un profesor que había sido expulsado y había regresado a la Argentina en la primera dictadura, en la dictadura de Onganía. Era un profesor de genética que trabajaba en la Facultad de Ciencias Exactas, al cual le agradezco mucho porque él me permitió desarrollar todas las técnicas citogenéticas que yo después le apliqué en el Hospital Italiano. Y ahí trabajé en el Hospital Italiano hasta que, bueno, con mucho cuidado, porque había una situación fea. Buenos Aires, de todas maneras, era el anonimato para nosotros, no era La Plata que nos conocíamos todos, era una cosa mejor, ¿no? Más adecuada para ese momento, para esa situación. Cuando se produce el advenimiento de la democracia, a Res González lo nombran director del Museo Etnográfico, Entonces yo fui a saludarlo con gran alegría, porque hacía años que no lo veía a Rex, y Rex me dice, Carnese, dice, ¿usted sabe que se va a llamar un concurso acá en la Facultad de Filosofía en Antropología Biológica? ¿Por qué no se presenta? Le digo, doctor, hace 10 años que estoy fuera de la universidad, ¿qué voy a presentar? Usted tiene que presentarse, lo gana. Le digo, pero no, profesor, le digo, no, es imposible, 10 años. Me olvidé ya de parte, no, dice, preséntese, hágame el favor. Me presionó tanto que me presenté. Y fue, vos fijate, ¿no? En mi iniciación como becario del CONICET, ¿quién me orientó para ver a quién? A Palagni fue Rex. ¿Y quién me ubicó? Estuvo en el momento justo, justo, ¿no? Vos fijate, yo solamente fui a saludarlo, no venía ni sabía que había un concurso, ni me interesaba ya la universidad, ya está, ¿qué voy a hacer? 10 años fuera de la universidad. Personaje. Y él, bueno, gané el concurso y gané el concurso de adjunto y después el de titular. En la UBA estoy desde el 86, desde 1986. 1986 desde la UBA. El problema era recuperar la imagen de una materia de antropología biológica, que es lo que me decían. Cuando yo asumo, Carlos Serrán y Mauricio Boivin era secretario académico, Carlos Serrán era director del departamento. Y me decían, bueno, Raúl, dice, tenés que... Porque claro, había que remontar toda una situación. Claro, esa materia era una materia tipológica, sobre raza, sobre dermatoglifo, y había que bueno, remontar eso, porque además los alumnos venían con ciertos prejuicios, y lógico. Lo que hizo Alfonsín fue muy interesante, porque en el CONICET se creó se llamaba un sistema de apoyo para investigadores universitarios, para todos aquellos que habían sido expulsados de la universidad. Entonces, en ese momento estaba Veledo, director del CONICET, y yo me presenté al SAPIO. Se llamaba SAPIO, Servicio de Apoyo para Investigadores Universitarios. Y allí yo ingresé en la categoría de independiente dentro del Consejo dentro del CONICET, que fue una cosa muy interesante. Era realmente
era inédito, porque yo cobraba mi dedicación exclusiva en la facultad y el 90% de lo que cobraba un director, una persona de categoría independiente en el CONICET. Es decir, había una reivindicación, era muy bueno, desde el punto de vista económico era muy bueno también. Y ahí empecé a desarrollar dos líneas de trabajo, subsidiadas por el CONICET, que era el estudio de poblaciones indígenas en Patagonia, con estudios genéticos poblacionales. Los estudios genéticos poblacionales se tienen que entender como que es una interrelación entre el dato biológico y el dato demográfico histórico, ¿no? Eso fue lo primero que empezamos a desarrollar, más una idea que lo hicimos también con gente del Hospital de Clínicas, que era estudios clínicos y estudios de laboratorio para devolver a la comunidad algunas de las cosas que nos prestaban a nivel de una investigación básica, como es genética de poblaciones. Formábamos agentes sanitarios de la región para que no quedara, digamos, eso para que haya cierta continuidad. Y otra de las cosas que hacíamos era los diagnósticos nutricionales de esa población. Eso lo hacíamos con 7 medidas antropométricas. Es decir, hay un trabajo que está publicado en la facultad, donde nosotros estudiamos 1400 chiquitos mapuches sanos, no desnutridos, digamos, para fijar, digamos, los valores normales de crecimiento. Porque los médicos de la región nos decían, si nosotros comparamos estos valores antropométricos, talla, peso, perímetro cefálico, lo que se hace a un chiquito que se hace un estudio de niño sano, se lo compara con valores que han sido obtenidos de población generalmente de clase media, de La Plata o de Córdoba, que son los que existen, o de algunos de Estados Unidos. Y claro, el mapuche, la población mapuche, el varón, tiene un promedio de altura de 1,60 m, la mujer 1,48 m, 1,50 m, no por desnutrición, es decir, bueno, son características biológicas. Por supuesto, si vos medís a un chiquito mapuche con estas tablas de valores normales que no tienen nada que ver con su población, dice, los médicos decían, estos no están desnutridos, los seguían. La verdad que los médicos de ahí, de Comayo y toda esa zona, tenían un control extraordinario. Entonces decimos, ¿por qué no hacemos una tabla? Entonces hicimos eso, esa tabla, que después, en eso recibimos una felicitación de lo que era la ministra de Salud de la provincia de Río Negro, porque los médicos empezaron a utilizarla para seguir, digamos, el crecimiento de los niños sanos de esa población. Eso lo que motivó fue también la necesidad de desarrollar tablas normales de crecimiento a nivel regional. Vos no podés tener tablas de crecimiento que no sean de la misma población, porque tienen características diferentes. Entonces, ahora toda esa línea de investigación que se está desarrollando en los estudios de antropología biológica, hay una publicación en nuestra revista, que es la Revista Argentina de Antropología Biológica, donde todos los grupos que trabajan en esa línea hicieron estudios, digamos, a nivel regional sobre los problemas de crecimiento y nutrición. Uno a veces se pregunta, yo decía, a esta edad uno a veces nos preguntamos qué hicimos, ¿no? Entonces digo, bueno, eso por ahí fue interesante, es decir, se contribuyó a desmistificar un poco la concepción que tiene tanto algunos profesionales como en general a nivel popular sobre nuestros orígenes, ¿no? O también, por ejemplo, una cuestión muy interesante es que los estudios de genética de poblaciones cuestionaron ya seriamente el concepto de raza. Desde el punto de vista conceptual son avances. Ocurre. Uno piensa, bueno, ¿para qué sirvió todo esto? ¿O qué hizo? ¿Qué contribuyó? Y es muy poco, pero
algo se hizo. No es tampoco algo extraordinario, pero bueno, creo que todas estas líneas de trabajo han contribuido a modificar ciertas concepciones que se tenían sobre determinadas características de nuestra población. Por ejemplo, ustedes lo saben muy bien, descendimos todos de los barcos, no tenemos nada que ver con los indígenas, no tenemos nada que ver con las poblaciones africanas. Bueno, estos datos biológicos demuestran todo lo contrario. Hay un trabajo de Levi Strauss sobre las razas, raza y cultura, donde él dice que los genetistas de poblaciones fracasaron en establecer diferencias de carácter racial. Y es verdad, pero fracasaron y no, porque en realidad estos estudios lo que demostraron es que no hay discontinuidades ni hay posibilidad de establecer ningún tipo de clasificación racial. Esto es lo más importante, ¿no? Es decir, que esas son contribuciones que esas líneas de trabajo, por ejemplo, en ninguna revista de antropología biológica hoy se utiliza el concepto de raza. Claro. Pues se lo considera. Sí se utiliza, por ejemplo, en algunas áreas de la medicina, o en antropología forense se sigue utilizando, porque algunos dicen que el concepto de todas maneras es útil a nivel, bueno, pero bueno. O algunos consideran que si bien las razas biológicas no existen, sí existen las razas sociales. Cuestiones como, por ejemplo, Peter Way o alguna gente que viene del área de la antropología social reivindica el concepto como raza social. Pero digo, ¿cómo se va a reivindicar un concepto que tiene un origen biológico, que tiene connotaciones negativas muy claras y que además no representa una realidad biológica? Es decir, es un debate, ¿eh? En la actualidad eso se está debatiendo. ¿Y cómo fue el escenario en Filosofía y Letras hasta que usted empezó como profesor de esta cátedra de Antropología Biológica? ¿Cómo llegó al decanato? Se hicieron cosas, yo reconozco que se hicieron cosas. Una de las cosas que a mí más me interesaba era informatizar la facultad. Por ejemplo, yo no podía ver cómo en alumnos, por ejemplo, para obtener un analítico, tenían que ir a fijarse en las fichas. Tardaban bueno, eso se informatizó, se creó, se desarrollaron, se creó la escuela de posgrado, no la escuela, sino la casa de posgrado, que antes no existía, que era un lugar que me parecía que había que desarrollarlo. También, por ejemplo, a nivel académico algunas modificaciones. Lógicamente no pudimos hacer lo que no se pudo hacer nunca, que es el cambio de plan de estudio de nuestra carrera. Eso pensábamos que, claro, como ya veníamos, como era el primer profesor de antropología, yo dije, bueno, podríamos lograrlo, ¿no? Es decir, después siguieron otros profesores de antropología. Es como que es como una carreta en un pantano, ¿no? Que no sale nunca. Yo tenía esperanzas en que eso lo podíamos modificar. ¿Qué periodo estuvo como decano? 98 al 2002. Y otra de las cosas por la cual agarré es porque, bueno, estaba toda cosa de la alianza, ¿no? De esta esperanza, entre comillas, de la alianza, desastre. También, ¿no? Me parecía que podía generarse algún tipo de alternativa interesante. Por eso asumí. Pero tenía mis dudas, porque eso me iba a significar mucho tiempo, iba a descuidar gran parte del trabajo de investigación que estábamos desarrollando, y eso me preocupaba un poco. Pero bueno, yo creo que a veces hay que asumir una serie de cuestiones de esa naturaleza y ver qué se puede hacer. Desde el punto de vista económico-financiero, el primer año de la facultad dejó de ser deficitario, digamos, pero en un sistema muy complicado, porque era la época donde
el presupuesto universitario era muy negado en la facultad, en la universidad, no había mucho presupuesto. Y el 2001 fue un desastre, es decir, no había forma de resolver muchas cuestiones. Es decir, nos manejábamos mucho con algo que yo jamás estuve de acuerdo, por ejemplo. Yo jamás estuve de acuerdo que la universidad tenía que resolver sus problemas con los recursos genuinos que obtenía de, por ejemplo, de laboratorio. Me parecía que eso no debería ser así. Bueno, pero tuvimos que utilizar parte de los recursos de laboratorio como para poder resolver muchos problemas que teníamos en la facultad. Fue un momento muy, muy complicado. En ese sentido, digo, fue un costo personal muy grande a nivel, porque todo lo que uno había planificado en última instancia, en parte, yo no digo, en parte se cumplió, pero había cosas muy importantes que no se logró cumplir. Y bueno, pero bueno. Ya son experiencias. Esa fue la época de los 40 cigarrillos por día. Esa fue la experiencia de los 40 cigarrillos por día. En el 2003, dejé de fumar. Me fortalecí en tener un panorama más claro de lo que es la universidad, de la Universidad de Buenos Aires. No la conocía. Eso vos sabés que en ese sentido me pareció muy interesante y muy importante tener una idea más clara de lo que es la Universidad de Buenos Aires. Eso no lo discuto. Y además, 2 o 3 cuestiones. Haber conocido, digamos, los problemas que existían en otras facultades, Y además, y alguna cosa muy importante, haberme hecho amigo de gente muy buena en algunas facultades. Eran decanos, de gente muy positiva, de gente muy, digamos, que querían cambiar esto, que especialmente éramos 4 decanos que casi siempre le votábamos en contra de Lluveros, por ejemplo, pero que y que nos hicimos muy amigos e intercambiamos muchos problemas que existían en cada una de esas facultades, ¿no? Si yo rescato eso, eso lo rescato, tener un panorama, ¿no?, muy claro de lo que es la Universidad de Buenos Aires y todos los entretelones, las internas, es decir, desde el punto de vista. Y otra de las cosas que sí rescato es que, por ejemplo, vos como decano formás parte del Consejo Superior. En el Consejo Superior existen las comisiones. Comisión del presupuesto, comisión de ciencia y técnica, etc. Yo siempre trabajé en la comisión de ciencia y técnica. Y ahí hubo una muy buena propuesta que lamentablemente terminó con la ida del rector, que fue que, por ejemplo, yo en ciencia y técnica estaba analizando cuántos proyectos de genética había en la Universidad de Buenos Aires. Y resulta que en la Universidad de Buenos Aires había 75 proyectos de investigación en genética en distintas unidades académicas. Cuando uno viene con una concepción de que hay que optimizar recursos y hay que optimizar recursos materiales y humanos, puedo decir, si eso se forma un departamento, si eso se constituye en un departamento, se potencia la investigación científica y además se optimiza recursos, tanto humanos como materiales. Eso lo planteé en la Comisión de Ciencia y Técnica y el rector lo aprobó. Y además eso significaba también la compra de un secuenciador de ADN, la compra de un secuenciador de ADN que digamos, trabaje durante 24 horas, es decir, que cumpla un servicio a la comunidad. Es decir, si hay alguien que quiere saber, por ejemplo, en el caso de, nosotros pensábamos también en problemas de antropología forense u otras cosas, que la universidad cumpliera un rol en ese sentido. Y se compró el secuenciador. El secuenciador te permite hacer un diagnóstico de paternidad como de otras cosas básicas. Pero entonces, eso fue una cosa muy interesante que se terminó. Después cuando vino, no se continuó.
pero había acuerdo entre las distintas facultades de formar un departamento que cumple una función, un secuenciador que trabaje con 3 técnicos durante 24 horas del día, que atienda a la comunidad, a los servicios de la comunidad. Eso fue muy importante, fue muy interesante. No se logró. Se compró el secuenciador, pero no se logró. Nosotros siempre hemos trabajado con consentimiento informado. Eso no basta. El consentimiento informado también puede ser, digamos, manipulado. La idea nuestra es la siguiente. Siempre trabajamos, a pesar de eso tuvimos un problema, porque hubo no con la población, sino con alguna gente interesada enfrentadas con nosotros en destruir esta línea de investigación. Pero de todas maneras, nosotros en las comunidades hacíamos un primer viaje. En ese primer viaje teníamos que ver cuál podría ser nuestro interlocutor. Si había un cacique, si había una comisión, eso dependía. Por ejemplo, en el Impenetrable, cuando los primeros trabajos que hicimos con Palannik en poblaciones Toba, lo que existía era una comisión con la cual vos interactuabas y le planteabas cuál era el proyecto que se iba a hacer. Una vez que esa comisión se interiorizaba del proyecto, ellos llamaban a una asamblea, que en idioma Toba se lo comentaban, se lo decían y aceptaban o no. Era una aceptación de tipo colectivo, no de tipo individual. De todas maneras, en ese primer viaje se acepta. Pero ¿qué hacíamos en ese primer viaje? Además íbamos casa por casa a decirle y explicarle el proyecto. Porque la cuestión es esta. No solamente entendíamos nosotros que no debía ser que una asamblea lo decida, sino que también, digamos, cada familia debería, digamos, tener claro cuál era el objetivo. A su vez, la toma de muestra no se hacían en las casas. Se lo citaba en un lugar, si había digamos, una salita, un lugar que atendía a nivel de salud, se lo citaba a ese lugar a una hora determinada. Porque también había que evitar que si vos vas a las casas, quizás, la gente también, de alguna manera, siempre hay una relación asimétrica, entonces la gente puede, aún no estando de acuerdo, darte la muestra. Entonces, una forma de no presionar tampoco era ir a las casas, ese era nuestro criterio, y venían entonces a un lugar citado a una hora determinada. Si estaban de acuerdo, venían. Entonces ellos se movían y esa es la situación. A veces se necesitaban 2 viajes, uno para interiorizarlos, otros para que ellos lo piensen bien. Siempre hacíamos prácticamente 2 viajes antes de la toma de muestra. En esa población, en general, el consentimiento era un consentimiento colectivo. No aceptaban, no estaban de acuerdo, no lo planteaban que sea a nivel individual. Nosotros, en la población mapuche en general, también pasaba lo mismo, aunque, digamos, cuando se hacían los estudios de crecimiento y los estudios a los chiquitos a nivel no genético a los chiquitos, sino a nivel de laboratorio, se pedía el consentimiento de los padres, ¿no? Eso sí. En poblaciones cosmopolitas, como estamos trabajando, nosotros hace mucho que no estamos trabajando con poblaciones indígenas. Estamos trabajando con poblaciones cosmopolitas para analizar el nivel de mestizaje de las poblaciones cosmopolitas argentinas. En ese caso sí se toman unas muestras de los bancos de sangre donde va la gente a donar sangre y se les explica cuál es el proyecto, si están de acuerdo o no están de acuerdo, y ellos firman ahí sí un consentimiento informado con un testigo. Entonces muchos nos piden que le demos la información, quieren saber. Nosotros tenemos una base de datos ahí de gente que sin
nos piden a nosotros que le hagamos el estudio, eso es muy interesante, especialmente cuando se acerca el 12 de octubre. Cuando se acerca el 12 de octubre yo recibo una cantidad enorme de mail que dicen que quieren saber si tienen antecedentes o ancestros indígenas. ¿Y usted qué contesta? Y que sí, que se lo damos, se lo hacemos, por supuesto gratis, ¿no? Se le hace porque claro, a nivel molecular, si vos estudiás la línea materna, tenés unos, se llaman haplogrupos, que son A, B, C y D. Si vos tenés haplogrupos A, B, C y D, ahí hay un ancestro indígena indiscutible, no hay otra alternativa, porque eso está presente aquí en Asia, no está en Europa, esos haplogrupos, no lo tienen los europeos. Entonces están directamente relacionados con poblaciones asiáticas. Entonces es por línea materna. Entonces, si alguno de esos haplogrupos está presente, siempre, no hay duda, es cualitativo, hay un ancestro, y muchos de ellos son de provincias y demás, y se entusiasman cuando le decís que sí, que lo tienen. ¿Sí? Ellos nos cuestionaron de que nosotros habíamos extraído sangres ilegalmente. ¿Eso fue? En el año 1995. ¿Ella quién es? ¿Otro grupo de investigación? Una antropóloga. Ah. Nosotros somos jóvenes. Sí, yo igual me acuerdo en el 99, cuando entré a la carrera, que se hablaba porque usted era decano en ese momento, ¿puede ser? Pero son también la circularidad de los mitos. Por eso, cómo circulan esas informaciones que no sabés. Que en realidad no presenta una denuncia en la Defensoría del Pueblo. Entonces yo voy y le digo, bueno, perfecto, vayan al pueblo, vayan a verlo. Entonces yo viajé al sur y la gente fue a ver el pueblo le dijo, sí, que es sangre ilegal. Y nosotros, sangre ilegal porque fue una periodista sensacionalista que un miembro de la Cámara de Diputados que venía del Frente Grande le dijo, no publiques eso porque ellos le llaman carne podrida, no publiques esto porque es carne podrida, es mentira. Y bueno, pero la que hizo la denuncia fue una antropóloga que trabajaba ahí, ¿o no? Sí. Lo dramático es que se terminó con un proyecto que iba a ser a nivel nacional, donde iban a participar el Hospital de Clínicas, donde iban a participar las gobernaciones para hacer un estudio global, digamos, de apoyo a las comunidades a nivel, digamos, de salud. Que era un proyecto nosotros que teníamos muy encarado. El presidente del AIRA, yo le pedí una reunión con la gente, vino Saihueque y otro más, y entendieron que no había pasado nada. En realidad se llegó a un acuerdo, se hicieron 2 reuniones en la Facultad de Filosofía y Letras. En ese momento el decano era Llanes. A la periodista la entrevistó el Colegio de Graduados, Hugo Ratier, y le dijo Hugo Ratier, ahora voy a ser yo de periodista, te voy a grabar. Entonces le explicó por qué no eran muestras ilegales de sangre, y entonces ella se comprometió a desmentirlo en el diario, nunca lo desmintió. Lo primero que yo hice cuando salió esa denuncia fue hablar con los profesores y con el Colegio de Graduados. Le digo, mirá, pasa esto, digo, esto es una infamia, y bueno, entonces Hugo lo que hizo fue citarla a esta persona, a esta periodista. Ella entendió de que realmente era falso y se comprometió a hacer digamos, una desmentida, cosa que no lo hizo nunca. Pero eso fue una situación lamentable, porque lo lamentable es que se terminó con un proyecto grande que se pensaba iba a comenzar en Patagonia y se iba a extender al norte. ¿Y si usted nos tendría que decir de algo que se arrepiente de su vida académica o de su vida, lo que quiera decirnos?
Ay, qué pregunta difícil, a ver de qué me puedo arrepentir. Bueno, uno puede arrepentirse de muchas cosas, ¿no? Es decir, en la vida tampoco uno ha tenido un desarrollo lineal, ha cometido errores de los cuales uno puede arrepentirse. Por ejemplo, si hay de algo que me puedo arrepentir es que, por ejemplo, en el caso de la época en que nosotros éramos decanos en la época de Cámpora y después y posterior a Cámpora, cuando fue que asumió Isabel Perón, la discusión que se había desarrollado allí, eso sí, es algo bastante, podríamos decir, bastante dramático, en el sentido de que la discusión que se había desarrollado allí entre la gente de la juventud peronista era que, bueno, si asumió Isabel Perón como, digamos, presidenta de la Nación y nosotros considerábamos que una universidad tenía que estar inserta en el pueblo y no podía ser una isla democrática, como planteaba de alguna manera o siempre planteó el reformismo, deberíamos renunciar todos. Y había un sector, entre ellos el que era el decano de Medicina, Scipione, y otra gente también, que decían que había que renunciar. Y él decía, y si no renunciamos nos va a costar caro. Yo estaba en contra de eso, dije que no, que había que seguir. Junto con otra gente dije, no, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Eso significó el asesinato de dos compañeros y amigos como Achén y Miguel. Y mirá, a mí lo que me ha hecho feliz en la carrera es el hecho de que pude desarrollar una línea de trabajo, pude formar recursos, es decir, no es que toda esta línea termina, es decir, esto continúa, y también el hecho, a nivel, digamos, específico, hay otras cosas que pueden hacerme feliz o que puedo no ser feliz, pero a nivel de esto, yo te diría que a pesar de todo, los problemas, las interrupciones, 10 años no es pavada, 10 años de interrupción en plena formación, es duro, pero el hecho de poder organizar un área de trabajo, el hecho de poder desarrollarla, de poder tener recursos humanos, de poder haber generado recursos humanos y de poder haber contribuido a alguna cuestión del conocimiento mínima, yo no digo mínima, aunque sea mínima, eso es una cierta satisfacción, ¿no? Pero bueno, el hecho de que vos, por ejemplo, puedas tener una hipótesis de trabajo y poder ratificarla con los datos que obtenés, también te da cierta satisfacción, ¿no? O cuando podés decir, no, esto no va, no puedo comprobarlo. El hecho de obtener información, el hecho de poder, ya a nivel individual, el hecho de tener cierta información que puede ser en cierta forma relevante, es una satisfacción. Te sentís bien, te sentís feliz cuando encontrás cosas que no te imaginabas, por ejemplo. Porque en ciencia hay cosas que vos programás y por ahí obtenés algunos resultados que no son los que programaste. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando nosotros empezamos a estudiar grupos sanguíneos en poblaciones mapuches, nosotros hicimos el estudio de laboratorio, hicimos el estudio de frecuencias génicas y nos daba que tenían un 15% de mezcla con africanos. Cuando vos te pasa algo de eso en un laboratorio, lo primero que tenés que pensar es que te equivocaste. Metiste alguna gotita, te equivocaste en alguna gotita que metiste a algún lado, algo pasó. ¿Cómo puede ser 15% de mezcla con poblaciones africanas? Repetimos nuevamente todo el estudio, 15%. Entonces empezamos a hacer, una de las chicas fue a trabajar en el registro de Patagonia, en un registro
en un registro de datos de Carmen de Patagones y de esas zonas, y Alicia que trabajaba con algunos registros digitales acá que se obtenían con los mormones, que tienen un registro impresionante. Y después hay un trabajo, creo que era de Muster, no me acuerdo muy bien, que él comenta que en esas regiones, primero, que había una población africana de unas 400 personas, que además la guerra con Brasil en el año 1828, también muchos brasileños africanos se instalaron en esas regiones. No fue la guerra de 1828 con Brasil. Pero además lo que había era un problema que después nosotros pudimos observar. No solamente las cautivas en las solderías eran europeas, había africanas también. Entonces, bueno, hay una explicación. Es decir, por eso digo, cuando vos tenés el dato biológico purito, sin esta información histórica, demográfica, no podés interpretarlo. Entonces, nosotros no esperábamos eso, sinceramente. Por eso te digo, lo que nosotros esperábamos era alguna mezcla con poblaciones europeas, pero no africanas, en absoluto, la verdad. Eso lo teníamos como... Bueno, ese hallazgo, ¿viste? Dice, bueno, no buscábamos eso, buscábamos otra cosa, pero de pronto te aparece en la investigación o en el dato otra información que no era la que vos esperabas. Esos son ejemplos de trabajos de laboratorio y de que no... En fin. ¿Y lo hace feliz que gane el rojo? No, hoy tiene que ganar. Si hoy perdemos, ya me desmoralizo demasiado. ¿A qué hora es? A las 20:15.